En una tranquila noche, el silencio se vio interrumpido por el sonido inquietante de una llamada al 911. Una voz angustiada, la de Megan, de tan solo 13 años, dejaba entrever el horror que estaba presenciando. ¿Qué está pasando? «Mi mamá está con un cuchillo», exclamó, con la desesperación palpable en sus palabras. Lo que siguió fue una serie de eventos escalofriantes que dejaron a todos con una pregunta en mente. ¿Por qué? El caso de Sabrina Zurich, una adolescente aparentemente común, tomó un giro oscuro y aterrador esa fatídica noche. Su propia madre, Lisa Cannell, fue víctima de un ataque brutal, apuñalada más de 200 veces por las manos de su propia hija. ¿Qué pudo llevar a una joven aparentemente inocente a cometer tal atrocidad? Los detectives se vieron sorprendidos por el motivo detrás de este acto sin sentido. Sabrina, criada en un entorno tumultuoso marcado por la adicción a las drogas y el alcohol de sus padres, encontró algo que parecía ser estabilidad al ser acogida por Kevin y Lisa Cannell. Sin embargo, las tensiones surgieron rápidamente en esa nueva dinámica familiar. Sabrina se sintió marginada y excluida, a pesar de sus esfuerzos por integrarse. Peleas con Lisa, sentimientos de exclusión y una sensación persistente de que no pertenecía, crearon un caldo de cultivo para la tragedia. La fatídica noche del crimen, Megan, la hermana menor de Sabrina, presenció impotente cómo su hermana apuñalaba a su propia madre. La escena era espeluznante, demasiado para los ojos de una niña de tan corta edad. Encontraron a Sabrina aún sosteniendo el arma homicida, con una mirada perdida y un rastro de sangre en sus manos. El interrogatorio posterior reveló más detalles sobre la vida de Sabrina y los eventos que condujeron a esta tragedia. A pesar de sus aparentes esfuerzos por llevar una vida normal, Sabrina llevaba consigo un peso emocional abrumador. La sensación de no pertenecer, de no ser amada, la consumía desde adentro. La leyenda urbana cuenta que Sabrina había hecho un pacto con la oscuridad, que había sido poseída por fuerzas malignas que la llevaron a cometer el acto atroz. Sin embargo, la realidad era mucho más mundana y aterradora. Sabrina era una adolescente rota, una víctima de circunstancias más allá de su control. El sistema de acogida, diseñado para proteger y cuidar a los niños vulnerables, había fallado en proporcionar a Sabrina el apoyo y la estabilidad emocional que tanto necesitaba. En lugar de encontrar un hogar amoroso y comprensivo, Sabrina se encontró en medio de un conflicto familiar que acabó en tragedia. El caso de Sabrina Zurich dejó a los detectives desconcertados y al público horrorizado. ¿Cómo una joven aparentemente normal pudo cometer un acto tan atroz? Las respuestas pueden ser difíciles de encontrar, enterradas bajo capas de dolor y trauma. La joven en cuestión, Sabrina Zurich, se encuentra en el centro de este enigma. Sus palabras entrecortadas y evasivas plantean más preguntas que respuestas. ¿Qué la llevó a cometer un acto tan atroz como matar a su propia madre? Los detectives se enfrentan a un enigma que desafía su comprensión, mientras intentan descifrar los motivos ocultos detrás de este crimen. Desde el principio, la atención se centra en los detalles más reveladores, las palabras susurradas en la oscuridad de la noche, los momentos fugaces de lucidez entre la confusión. ¿Qué secretos guarda Sabrina en lo más profundo de su mente? Las respuestas parecen estar ocultas en las sombras, esperando ser descubiertas por aquellos lo suficientemente valientes como para adentrarse en este laberinto de engaños y traiciones. ¿Quieres saber qué llevó a esta adolescente a cometer un acto tan impactante? Entonces no puedes perderte el resto del video. Suscríbete para más contenido, dale like si te mantuvo intrigado y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. La pérdida de memoria de Sabrina añade un elemento de intriga a la narrativa. ¿Es genuina su incapacidad para recordar lo sucedido? ¿O está fingiendo para ocultar la verdad? Los detectives se sumergen en un juego peligroso de gato y ratón, donde cada pista es una pieza del rompecabezas que están desesperados por resolver. A medida que la investigación avanza,
se revelan detalles impactantes sobre la vida de Sabrina, diagnosticada con TDA, trastorno de oposición desafiante, ansiedad, depresión y trastorno bipolar. Su historia es un tapiz complejo de luchas internas y conflictos sin resolver. ¿Podrían estas condiciones mentales haber desempeñado un papel en el trágico evento que ahora los consume a todos? La noche del crimen se despliega en la mente de Sabrina como un borrón oscuro. Sangre por todas partes, el eco de gritos y de confusión. ¿Qué papel jugó ella en este horrorífico escenario? Las preguntas se acumulan mientras los detectives escuchan cada palabra, buscando pistas que los acerquen a la verdad esquiva. La relación de Sabrina con su familia también arroja luz sobre su estado mental. Las tensiones con su madre y su hermana Lisa, los recuerdos de abuso emocional y restricción física, todo contribuye a un retrato desgarrador de una joven atrapada en un torbellino de dolor y desesperación. ¿Podría haber sido esta la chispa que encendió el fuego de la tragedia? ¿Por qué lo hiciste?, preguntaron los detectives, tratando de desentrañar el misterio detrás del asesinato de la madre de la adolescente. Pero las respuestas eran esquivas, llenas de vacilaciones y olvidos convenientes. Los investigadores sabían que debían encontrar el motivo detrás de este crimen, aparentemente inexplicable. Necesitaban respuestas para poder ayudar a la familia y seguir adelante desde esta tragedia. A lo largo de la entrevista, la adolescente repetía una y otra vez que no sabía por qué había cometido ese acto tan atroz. Sin embargo, los momentos previos al crimen parecían estar llenos de señales inquietantes. ¿Hubo una discusión?, preguntaron los detectives, buscando cualquier indicio de lo que pudo haber desencadenado la tragedia. Pero la adolescente solo podía recordar vagamente interacciones insignificantes, como mensajes en Facebook o discusiones sobre un iPad perdido. A pesar de los intentos de los detectives por encontrar una explicación, la adolescente parecía aferrarse a la idea de que no recordaba lo que había sucedido. Pero, ¿era realmente así? Mientras los detectives continuaban presionando en busca de respuestas, surgían detalles sobre la relación tumultuosa entre la adolescente y su madre. Había menciones de peleas, amenazas e incluso intentos de violencia anteriores. ¿Has golpeado las paredes? ¿Has lanzado puertas abiertas con fuerza?, preguntaron los detectives, tratando de entender la dinámica familiar que había llevado a este trágico desenlace. Pero las respuestas eran evasivas, llenas de negaciones y justificaciones. A medida que la entrevista avanzaba, los detectives comenzaron a conectar los puntos y a comprender mejor la complejidad del caso. Había indicios de abuso, manipulación y una historia de relaciones disfuncionales que habían llevado a un punto de quiebre. Pero mientras intentaban desentrañar el enigma, surgía una revelación sorprendente: el papel del padre adoptivo en toda esta tragedia. A medida que se revelaban más detalles sobre la relación entre la adolescente y su padre adoptivo, se hacía evidente que había sido una influencia negativa en su vida. Había abuso, manipulación y un oscuro plan que se estaba gestando en las sombras. Pero a medida que la verdad salía a la luz, también lo hacía la complejidad del caso. Había manipulación, engaños y una red de mentiras que habían sido tejidas con cuidado durante meses. Finalmente, después de una larga y exhaustiva investigación, se hizo justicia. El padre adoptivo fue condenado por sus crímenes y la adolescente recibió una sentencia reducida gracias a su cooperación con las autoridades. Pero aunque se había hecho justicia, el dolor y la tragedia de este caso perdurarían para siempre. La familia había sido destrozada y la comunidad estaba conmocionada por la oscuridad que había surgido de entre ellos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje intrigante. No olvides suscribirte, darle like, activar la campana de notificaciones y explorar nuestro próximo video. Comenta tu opinión y comparte con tus amigos para seguir descubriendo los misterios del crimen juntos.